fanpage para que podamos comenzar. Eric, disculpa. Ok, ya estás grabando. Dame un minuto más antes de poner el live en Facebook, por favor, disculpa. Ok, yo estoy listo cuando tú digas. Ok, gracias. Te digo ahora. Ok. Adelante, Eric. Listo. Muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina, amigos de todo el continente, de Estados Unidos, con quien también ya tenemos algún enlace, y bueno, gente de todo el mundo. Sean bienvenidos a quienes nos escuchan y nos ven en directo en este conversatorio virtual 5 Reformas en Acción, hoy miércoles 12 de agosto del año 2020. Un servidor, Jorge David Chiapas, presidente y miembro fundador del partido Familia en Guatemala. También vicepresidente del directorio del Foro Liberal de América Latina, a quien pues gustosamente represento como moderador y anfitrión de este conversatorio que hacemos semanalmente para todos ustedes. Hoy, pues como siempre, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de desaprender estatismo, aprender liberalismo clásico e inspirar la acción política liberal, que es pues el objetivo central de estas reuniones de todos los miércoles, a las cuales, bueno, asisten gente pues prácticamente de todo el mundo, ¿no? Eventualmente tenemos algunas visitas de algunos seguidores en Italia, por ejemplo, ¿no? Por ahora, Guido, nuestro amigo italiano, ha estado un poco ausente, pero bueno, también tenemos presencia de gente de otras partes del mundo, en otros continentes. Así es que, pues, para nosotros es un gusto compartir con ustedes en nombre de todo el directorio, también en nombre del profesor Alberto Mansuetti, con quien hoy, pues, vamos a compartir, pues, bueno, este primer tema que ustedes ven en pantalla, razonando la irracionalidad. Bueno, es una expresión por ahí que busca hacernos una pregunta, ¿no? Hacernos cuestionar el tema en cuanto a la política y bueno, ya el profesor nos hará, pues en detalle nos hablará a qué se refiere con esta expresión razonando la irracionalidad. Ese será hoy la primera exposición, la primera hora de nuestro conversatorio, y la segunda hora la hemos asignado para un periodo pues, de preguntas y respuestas, de lo que hemos llamado preguntas para la derecha accionaria, ¿no? Esta expresión, este término que hemos venido acuñando con el profesor Mansuetti y todos los amigos del Foro Liberal en las últimas semanas. Y bueno, hemos pensado que era bueno poder ofrecer un tiempo más extendido para preguntas y respuestas. Y entonces, pues la idea es abrir los micrófonos de manera ordenada, por supuesto. Vamos a intentar de que las preguntas sean audaces, breves y concisas, ¿verdad? Siguiendo esa fórmula ABC, a fin de que podamos hacer pues la mayor cantidad de preguntas, no solamente sobre el tema que va a exponer el profesor Mansuetti, sino
también sobre los diferentes temas sobre los cuales puedan haber preguntas, observaciones, objeciones también o críticas constructivas, ¿no? Especialmente en torno a los principios del liberalismo clásico, el proyecto de la Gran Devolución, el programa de las 5 reformas, el plan u hoja de ruta, en fin, tal vez incluso pues, sobre sus coyunturas latinoamericanas o sus coyunturas nacionales, pero tratando de que las preguntas pues sean también de aprendizaje para todos los demás, ¿no? Presentes en la sala y los que nos están viendo en directo o nos van a ver en diferido en redes sociales. Voy a pedir el apoyo de algún miembro del equipo que nos asiste en la puerta de la sala de Zoom o algún miembro del directorio para que esté pendiente de nuestra transmisión en Facebook a fin de que nos ayude con tomar aquellas preguntas, ¿no? Aquellas preguntas que puedan ayudar a aclarar algún tema que sea importante aclarar, ¿no? Es posible que ya, sí, de hecho ya hay pues una buena cantidad de audiencia a quienes les agradecemos su presencia, su preferencia. Entonces pedirles por favor que nos ayuden con ir registrando algunas o aquellas preguntas que ustedes consideren podamos nosotros responder acá, pues el profesor Mansuetti, y yo en calidad de anfitrión. Obviamente también eventualmente puedo pedir el apoyo de mis colegas, José Luis Tapia, Angie Camacho, que están por acá, el mismo Eric García, de México, Perú, Bolivia. Los miembros del directorio, por favor, voy a pedirles que estén anuentes a poder completar o complementar las respuestas o las preguntas que nos hagan. Así que bueno, dicho esto, recordar también, pedirles el gran favor, claro, si les persuade desde luego, a que nos ayuden compartiendo nuestra transmisión en vivo ya, ahora mismo. De hecho, ya hay 21 veces compartido nuestra transmisión. La semana pasada superamos la barrera de las 60 veces compartido. Bueno, nuevamente desafiarlos a que podamos compartirlo como mínimo unas 65 veces antes de que termine esta sesión, que regularmente dura las 2 horas, ¿no? Así es de que, bueno, una vez más, y como siempre, nos encomendamos a Dios para que sea Él quien ponga las palabras que ustedes necesitan escuchar para activar políticamente en los diferentes países de nuestra América hispana, a fin de hacer retroceder a las izquierdas y pues volcar a nuestros países hacia el capitalismo liberal. Profesor Mansuetti, muy buenas tardes. Gusto de saludarlo hasta Querétaro, San Juan del Río. San Juan del Río. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, profe. Ok, vamos a aumentar un poquito más el volumen por si acaso. Bien, ok. Razonando la irracionalidad es un tema que empezamos a desarrollar en el laboratorio los lunes, ¿ok? Si alguien quiere participar en el laboratorio los lunes, entonces se puede comunicar conmigo por mi WhatsApp si lo tiene o por mi Twitter o Facebook. Bien. ¿Por qué razonar la irracionalidad? Porque la irracionalidad es predominante hoy en día mucho. El promedio de la gente no razona en la política. Muchas personas que tienen una conducta, un comportamiento muy racional y prudente en sus asuntos privados, léase asuntos familiares, de estudio, de trabajo, de empresa o de deporte, música, en fin, a lo que se dediquen, no así en el orden político. En el orden político, las personas tienden a tragarse cualquier tipo de irracionalidad. Esto es importante.
Celebro que esté en la sala con nosotros mi pastor Alan Sánchez Gallardo, porque él nos está dando a un grupo un curso muy bueno de creacionismo. Y empezó por donde tenía que empezar, que es la razón. Los 3 principios lógicos, empezó por ahí. Los 3 principios o primeros principios lógicos son el de identidad, A es A, el de no contradicción, o sea, A no puede ser A y no A al mismo tiempo y a la misma vez en el mismo sentido, y el de un tercero excluido es que no hay algo intermedio entre A y no A. Eso es la base de la razón y el empleo de la razón en los asuntos de la vida diaria, sean privados o sean políticos. ¿Ok? Y en un curso de creacionismo es fundamental empezar por ahí. Los cristianos, pese a que muchos pentecostales son enemigos de la razón y creen que la razón es enemiga de las personas y que Dios aborrece la razón, eso no es así. La razón es, para algunos, el mejor regalo de Dios al hombre. Para otros, es el mejor regalo de Dios al hombre después del sexo. Pero no vamos a entrar en esa discusión. No sea el tema, es un tema de prioridades, ¿no? Entonces, vamos a estudiar un poquito de la razón y la racionalidad y la falta de racionalidad en política, porque Jorge nos prepara para la segunda hora de esta conversación con el tema de las coyunturas nacionales. Nuestros países están pasando por distintas coyunturas nacionales o no, o son todos iguales. Nosotros aquí hemos enseñado que nuestros países, en cuanto a los males que padecemos, derivados de las leyes malas, las políticas irracionales, son iguales en todos los países. También hemos destacado, y con bastante énfasis, que los países no todos están pasando por el mismo grado de dominio, control y hegemonía absoluta de las izquierdas. Nosotros tenemos países como Cuba y Venezuela que ya están casi perdidos, diríamos, ¿ok? La irracionalidad llegó al colmo y con la irracionalidad la izquierda se hizo cada vez más fuerte. Acuérdese lo siguiente, todo lo que vaya en contra de la razón va en contra de la libertad y del respeto a la dignidad de la persona humana. Pisotear la razón es lo primero que hacen los partidarios del estatismo, el socialismo, incluso la derecha mala. Pisotear la razón, ¿okay? Es lo primero que hacen para impedirnos pensar racionalmente y así podernos dominar, controlar, abusar y vivir a costillas nuestras, que es su objetivo principal. ¿Ok? Entonces, le di entrada a alguien. Ok, entonces, todo lo que vaya contra la razón va en contra nuestra. ¿Ok? Y nosotros, en este curso sobre creacionismo, estamos viendo esta gran mentira disfrazada de científica que es el evolucionismo, ¿ok? Y sus conexiones con el marxismo y demás. Y yo, en lo personal, estoy estudiando una nueva que se inventaron, una nueva mentira, que es la física cuántica. La física cuántica, especialmente en la interpretación de Heisenberg, de Copenhague, la física cuántica atropella los 3 principios lógicos de identidad, no contradicción y tercero excluido, ¿ok? Y algunos otros principios lógicos también, como el de razón suficiente, ¿ok?
Eso es un peligro. La física cuántica tal como aparece divulgada por lo menos, y como yo no soy físico, ¿okay? La parte que yo estoy estudiando son las objeciones de mi tocayo, Albert Einstein, a los supuestos filosóficos de la teoría cuántica, por lo menos en ciertas expresiones, que van en contra de la razón, en contra de los tres principios lógicos. Eso es muy importante porque, mire, hay mucho vendedor de humo y vendedor de soquetada, como por ejemplo los oradores motivacionales o los que te escriben un libro diciendo cómo hacerse millonario. Pero ¿usted cree que un millonario va a agarrar y a necesita escribir un libro y que se venda, ponerlo en Amazon para hacerse con algún dinero? Si sabe cómo hacerse millonario, es multimillonario, multimillonario o billonario con B. No tiene que andar vendiendo libros. Ah, pero ahí andan estos sinvergüenzas, bandidos y atorrantes, como decimos en Argentina, vendiendo libros de cómo hacerse millonario y cómo hacer crecer tu empresa y olvidando las leyes malas y tal, de eso no te dicen nada, y después que te arregle. Mientras tú le pagues su libro o su curso o su video, audiolibro, lo que sea, entonces el orador motivacional logró su objetivo. Y le importa un pito si vos querés hacer una empresa y te chocas con las leyes malas y salís endeudado, y cuidado si no salís en la cárcel. Entonces, todo lo que vaya contra la razón va contra nosotros. La razón está de nuestro lado, la razón y la verdad. Y para los cristianos, Cristo es la verdad. Es la verdad, claro, fundamental, no es la única verdad. Están las verdades físicas, matemáticas, biológicas, las verdades también de la economía, etc. Pero para los cristianos, Cristo es el centro de la verdad. Y la verdad es algo que tiene que ver con la razón. ¿Okay? Y tiene que ver con la razón y tiene que ver con la política también, ¿okay? Porque pisotear la razón es pisotear la verdad, y eso va a favor de la tiranía. Acuérdese esto, las ideas políticas, buenas o malas, van normalmente de la mano con las ideas religiosas. Y en la mayor parte de los casos hay un puente entre las verdades políticas y las verdades religiosas, o los temas de política y los temas de religión, y ese puente pasa por la filosofía y la ciencia, pero la ciencia de verdad, no la ciencia falsificada por el evolucionismo y los cuánticos. ¿Okay? Einstein sabía esto muy bien, y a pesar de ser considerado Einstein uno de los padres de la teoría cuántica por uno de sus 3 artículos famosos del año maravilloso de 1905, ¿okay? Después se fue percatándose de los peligros que había en la teoría cuántica, los peligros de mentiras, o sea, contra la realidad. O sea, decirte que la realidad puede ser de una forma, pero al mismo tiempo puede ser de otra que es contraria, que todo es probabilístico, no hay leyes absolutas, todo es probabilístico. Si tú te tiras de un piso 20 a la calle, es probable que te mates, pero no es seguro, es probable. Ese tipo de afirmaciones se sostienen en una versión muy bastardeada de la teoría cuántica, de la física cuántica, la cual yo no entiendo mucho, pero a Einstein sí lo entendí. Okay. Entendí las objeciones que Einstein tenía, muy fundadas, okay, las objeciones que Einstein tenía respecto de la física cuántica, especialmente tal como era presentada por Niels Bohr. Ya en el año 27 tuvieron un gran debate Einstein y Bohr sobre el tema de los cuantos y la física cuántica, y ahí fue donde se hicieron populares esas frases de Einstein de que Dios no juega a los dados con el universo,
o sea, atacando, cuestionando el tema probabilístico, que la realidad no tiene una estructura firme, eso todo es probabilístico, la realidad no tiene una estructura firme, es peligrosísimo. Einstein lo advirtió. ¿Okay? Y la otra frase también muy popular, o menos popular, acerca de que yo no puedo pensar en que la luna no existe cuando yo no la estoy mirando, porque una de las loqueteras de los cuánticos era que las cosas no existen en sí, sino existen en tanto están en tu conciencia porque tú la estás mirando, tú la estás percibiendo. Es claro, ese es un eco de ese gran macaneador llamado Immanuel Kant, ¿okay? El subjetivismo, ¿okay? Y por supuesto la teoría cuántica, la física cuántica, tiene que ver con Kant. ¿Y esto qué tiene que ver con la política? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, porque en países como Cuba, Venezuela, ya la gente no razona en absoluto porque está demasiado estresada. Eso lo explico yo en un ensayo largo que escribí hace poco que se llama Pinchando Globos. O sea, la gente se aferra a los globos son mentiras, mentiras cómodas, mentiras confortables, mentiras que te hacen sentir bien, ¿okay? Esos son los globos, y la gente se aferra a los globos en muchos casos porque está desesperada. En países como Cuba y Venezuela es lo que pasa. La gente se toma la política, por lo menos en Cuba ya ni eso, pero en Venezuela se suele tomar la política con demasiada intensidad. En otros países, como México, por ejemplo, que yo estoy viendo aquí, porque ahorita vivo aquí ya hace más de medio año, las papas no queman tanto, ¿ok? En otros países están más lejos de lo que llamamos con Jorge Chapa el punto Cuba, o sea, el punto de 100% comunismo, y aquí se acabó, aquí nos quedamos y esto no se mueve más. El punto Cuba, ¿okay? Los países que están más cerca son Venezuela y Nicaragua, ¿okay? Otros países están cayendo como Bolivia y Chile, pero un país como México las cosas están tranquilas. Ahora, la gente se traga irracionalidades no porque se tome la política con mucha intensidad, sino por lo contrario, porque se la toma con mucha ligereza. Entonces, por una razón u otra, estos países latinoamericanos, que son todos iguales, no están en la misma etapa, en la misma fase, si nosotros hacemos una línea imaginaria y decimos, el punto Cuba es 100% comunista, así vamos a hacer todos estos países. Eso es lo que hay 4 internacionales o suprapartidos internacionales que están trabajando en esa dirección. ¿Ok? Y si decimos que en el otro extremo hay un ideal que todavía no llegamos, ni algunos ni pasamos por ahí, ¿okay? Que pudiera haber sido el Chile de Pinochet, ¿okay? Entonces, que se acercó mucho a lo que es gobierno limitado, mercado libre y respeto a la propiedad privada. Si a lo largo de esa línea ubicamos los distintos países, por ejemplo Guatemala, por ejemplo Costa Rica, ¿okay? Vamos a tener fases diferentes. Ahora, eso no niega lo que nosotros siempre afirmamos, que los problemas son los mismos porque los males son los mismos, las leyes son iguales y por lo tanto desempleo, inseguridad, falta de educación, servicios públicos deficientes o inexistentes, cualquiera que caiga bajo la categoría de servicio público, propia o impropiamente, no importa de momento. Eso es lo mismo en todos estos países. Entonces nosotros exhortamos a la gente a pensar fuera de la caja de tu país. O sea, si tú eres de Guatemala, vives ahí, nosotros te exhortamos a pensar fuera de la caja. Ahí está Uber Sales, ok. A pensar fuera de la caja, mirar lo que sucede en
En Salvador, por ejemplo, que es el país de al lado. ¿Qué pasa en El Salvador? Bueno, nosotros observamos lo siguiente. Los países, las izquierdas están listas para recuperar los gobiernos ahí donde los perdieron a manos de la derecha mala, eh, conservarlos donde no los perdieron, donde todavía los tienen, ¿okay? Y también sustituirse unas a otras. En El Salvador lo que tenemos pronto es la sustitución de la nueva izquierda de Nayib Bukele por la vieja izquierda del Farabundo. Ese es mi pronóstico para El Salvador. Yo he estado releyendo últimamente a Bertrand de Jouvenel, un libro que me impactó mucho, se llama El arte de prever el futuro político. Me impactó mucho cuando tenía 21 años. La traducción en español la sacó Rialp de Madrid en el año 66. Entonces, lo que viene para El Salvador es que el Farabundo va a ocupar su lugar de ser la izquierda hegemónica, el payaso ese que está ahora va a desaparecer, pronto tal vez, y el Arena va a recuperar su, su lugar, digamos, su rol de derecha mala, lamentablemente. Entonces, esos son los pronósticos que uno puede hacer. Si la gente sigue siendo irracional y no nos apoya a nosotros, caramba, que somos la única salida, no hay otra. Yo he estado, revisen mi Twitter y mi Facebook, yo he estado desde hace un par de días, cuando apareció el video del profesor Olavo de Carvalho, donde rompió definitivamente con Bolsonaro. Algo que se veía venir también, ¿no? Porque el profesor Olavo de Carvalho quiso jugar de mártir, ¿okay? Y incinerarse a lo bonzo con Bolsonaro, pero parece que a último momento escapó de las llamas, ¿okay? Porque privó su instinto de supervivencia. Y hace 2 o 3 días sacó el trasero de las llamas el profesor Olavo y se despachó contra Bolsonaro, porque Bolsonaro, según él, había sido demasiado blando en el empleo de todo tipo de violencia contra el comunismo. A mi juicio, los dos están equivocados. ¿Okay? No es con la violencia, es con la inteligencia. Y eso parece que no lo entienden ni Bolsonaro ni el profesor Olavo. ¿Okay? Y lamentablemente no he escuchado últimamente, no sé si habrá hablado el padre Pablo Ricardo, que siempre era como el mediador entre Olavo y Bolsonaro, entre otras funciones muy importantes que desempeñaba. Pero bueno, la cosa está, señores, en que esto está muy feo, porque las derechas convencionales no sirven. A ver, está en mi Facebook y en mi Twitter, pero quisiera detenerme un poquito aquí. ¿Por qué no sirven las derechas convencionales? Bueno, por un lado tenemos a los politiqueros de la derecha convencional. El caso de Uribe, por ejemplo. Uribe está pagando, ¿okay? Uribe está pagando sus cobardías, sus entregas al comunismo, la entrada de todas las izquierdas a su partido de centro, que no es de derecha y todo eso. Uribe lo está pagando. Yo no me alegro por el mal de nadie, ¿no? Pero hay justicia, okay. Aunque no siempre en los tribunales, pero a veces hay justicia. Entonces, la derecha politiquera, ya para mí, el rompimiento de Bolsonaro o de Olavo con Bolsonaro, marca, para mí, es el sello de que ya se ve que la derecha convencional politiquera no tiene remedio, no tiene los Macri, los Piñera, los Uribe, y hasta me animo a decir los Lacalle Pou, que van por esos caminos politiqueros de la derecha convencional, ¿okay? No sirven, no son en el gobierno no hacen reformas estructurales, reformas de fondo.
Y en la oposición tampoco sirven como contención para la izquierda, pues si no la izquierda vuelve, como volvió en México y volvió en Argentina. Vuelve a ser hegemónica. ¿Ok? Entonces, la derecha politiquera, que es una variante de la derecha convencional, no sirve. Y la otra variante de la derecha convencional son los influencers. Los politiqueros se devoran entre ellos, como yo lo puse en los Facebook y los Twitter de hoy. Los politiqueros se devoran entre ellos. Cuando hay, a mí me hace mucha risa. A veces se reúnen los politiqueros de la derecha convencional y firman pactos y acuerdos, y se sacan fotos y se dan la mano. Yo me acuerdo cuando se dan la mano, generalmente se dan la derecha, ¿no? Como es normal cuando tú le das la mano a alguien. Yo me acuerdo una costumbre de los guerreros vikingos. Los guerreros vikingos no se daban la mano, se daban las manos. ¿Cómo es eso? Así, te daban la derecha, estrechaban tu derecha con su derecha, y con la izquierda estrechaban tu izquierda. Esa vieja costumbre de los guerreros vikingos era para evitar que te dieran la mano, o sea, una sola mano, y la otra mano estaba con el puñal detrás de la espalda, ¿me entiendes? Claro. Haciendo clavito para que no tuviera validez. Así son los politiqueros de la derecha mala, ¿ok? Por eso yo siempre observo que son como esas unidades, tienen cualquier cosa menos unidad, ¿no? O sea, lo que son en realidad son unos episodios dentro de los partidos que juegan entre ellos, que viene a ser partidos en el sentido deportivo, ¿no? Encuentro deportivo. Ustedes, los que gustan del fútbol, saben que hay siempre eliminatorias. Eliminatorias son como los primeros, los primeros rounds para ver quién va a enfrentarse a los otros. Las eliminatorias son las elecciones primarias, son un episodio de eliminatoria, y también esos pactos y unidades que son más falsos que billetes de $30, también son episodios en las eliminatorias. ¿Ok? Entonces, eso es, no puedo ver el chat todavía, después lo vamos a ver. Eso es esencial entenderlo. ¿Ok? Y después están los influencers. Y los influencers, mire, se terminaron peleando, a devorarse entre ellos los dos campos enfrentados de los influencers, que son los divos y divas de YouTube y vendedores de libros y todo eso, ¿no? O sea, son dos campos muy confrontados, que son los chairos pro mercado y los estatistas pro vida. Los chairos pro mercado ya saben cuáles son. ¿Cuáles? No la voy a nombrar, ¿no? La niña bonita de Guatemala. Y los estatistas pro vida son todos los pastores evangélicos que son pro vida, pero sí, la educación al Estado, la salud al Estado, la decisión de cerrar o abrir iglesias al Estado, todo al Estado, las jubilaciones al Estado y por supuesto el control de la economía y control de precios y todo. Esos son los estatistas pro vida. Entonces, la derecha convencional en su variante influencers, o sea, los que no tienen voto, los otros tienen voto, ¿okay? En su variante influencer también se devoran entre ellos, entre los discípulos de la que te conté, ¿okay? Los chairos, chairos pro mercado, ¿okay? Y los discípulos de los pastores estatistas pro vida. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eso no sirve para nada. Además, no tienen un proyecto, ninguno tiene un proyecto de reforma como tenemos nosotros, un proyecto completo, con partidos completos, con hoja de ruta, como de ninguno de ellos tiene, ni sueña en tener. Eso es importante, ¿ok? Y por último, aunque no menos importante, es, como dicen los gringos, el tema internacional.
ninguno de ellos entiende que hay que ver y pensar fuera de la caja. Ni los politiqueros ni los influencers. Ellos están pensando dentro, bueno, los influencers un poquito menos, a veces ellos arman debates y tienen público multinacional, pero muy pocas veces. Y los politiqueros a veces amenazan con decir, vamos a hacer una internacional de derecha. Bolsonaro lo hizo, nunca hizo nada. No hicieron absolutamente nada. Entonces, en un grado mayor y más acusado todavía que los influencers, es un pensamiento dentro de la caja. ¿De qué caja estamos hablando? De Guatemala, de El Salvador, de Argentina, de Chile. O sea, son las cajas donde nos dividen y nos meten y levantan paredes bien altas para que no podamos ver lo que pasa en el país de al lado o en otros países de la región. No vaya a ser que nos demos cuenta de que los problemas son iguales y los mismos. No vaya a ser que nos demos cuenta de la causa de eso, que nosotros en América Latina estamos manejados y dominados por 4 grandes suprapartidos internacionales, que son, lo voy a repetir otra vez, el más viejo, empezamos por el más viejo, la Internacional Socialista Comité Latinoamericano, que es fuerte en la OEA, el grupo de Puebla que sustituye al antiguo Foro de Sao Paulo, son la izquierda blanda y la izquierda dura, respectivamente. La tercera que voy a mencionar es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos América Latina, la COPAL, con 2P, que opera un poco como bisagra entre estos dos, aunque últimamente está un poco inactiva. Y por último, la más joven, la norteamericana, que es la Internacional Progresista de Bernie Sanders y su esposa. Entonces, pensar fuera de la caja es esto. Pensar fuera de la caja, entender, si eres de Guatemala, que Guatemala está dentro de ese cuadro, dentro del cuadro de la región. Estamos dominados, controlados y estamos avasallados y esclavizados por 4 grandes suprapartidos internacionales. Entonces, viendo y pensando fuera de la caja, lo que yo sostengo y afirmo es que en ningún país donde se oigan eso, bueno, la derecha tenemos que unirnos, los liberales tenemos que unirnos. Ok, perfecto, vamos a unirnos, pero vamos a unirnos también los de Guatemala con los de Salvador, los de Salvador con los de Argentina, los de Argentina con Chile, porque si no nos van a terminar de acabar, por Dios. Porque son 4, no una, son 4 suprapartidos internacionales que tienen, por supuesto, sus tentáculos dentro de cada caja. Y dentro de cada caja tienen partidos políticos que navegan como el submarino abajo del agua y emergen cuando hay elecciones, y tienen ONGs y referentes y sindicatos y un montón de tentáculos, porque son esos, son tentáculos de alguna de las 4 suprapartidos internacionales. Bien. Entonces, como quedan 10 minutos para la primera hora, voy a terminar exponiendo el artículo de Michael Wehmer, a ver si lo ubica Jorge, estoy seguro que tú lo ubicas, ¿por qué la gente es irracional con la política? ¿Okay? Aquí está, gracias Jorge, qué velocidad de respuesta. ¿Por qué la gente es irracional con la política? Yo voy a terminar, yo lo expliqué el lunes, pero de todos modos no vale la pena que me detenga ahora, porque está allí. Y como la traducción no es buena, yo le recomiendo, ahí está, Why People Are Irrational About Politics. Si usted lee inglés, yo no hablo inglés, pero sí lo leo, ¿okay? Y ahí tiene el artículo original. Como ya he dicho el lunes, ahí está. Si no quiere depender de malas traducciones, ahí lo tiene. Como yo he dicho el lunes,
yo no soy sectario, ¿ok? A mí no me gusta Michael Wemer, ¿ok? Pero yo soy racional, ¿ok? Porque yo entiendo que un autor que a mí no me gusta, y no me gusta por dos razones, es libertario anarquista y desprecia a los cristianos, que dice que el cristianismo es una idiotez. Yo le agradezco la franqueza y la sinceridad, porque hay muchos ateos que piensan lo mismo, pero se cuidan muy bien de decirlo. ¿Okay? Entonces, como yo no soy sectario, yo soy racional, yo entiendo que un autor que parte de premisas equivocadas, ¿okay? De un autor que a mí, cuya filosofía general no me gusta, de vez en cuando puede escribir algo bueno, y esto es buenísimo. Yo lo recomiendo plenamente porque es buenísimo. Ahora, Jorge Chapa me señaló con toda autoridad y con toda razón de que él tiene el problema de que descarta muy alegremente la teoría de la ignorancia y la teoría del mal cálculo, y que en muchos casos aplica, aunque él la descarte demasiado alegremente. Es correcto eso, pero tampoco la descarta así tanto. Él dice, por ahí pone un disclaimer donde dice, bueno, sí, yo lo descarto porque yo me voy a concentrar en la irracionalidad, ¿ok? Pero eso no implica que yo niegue que estos comportamientos irracionales tienen múltiples causas. Entonces, para mí, con ese disclaimer es suficiente, y procedí a estudiar seriamente el artículo, y realmente no tiene desperdicio, en mi opinión. Revisé el original por los errores de traducción, que no son muchos, pero son graves. En algunos casos desenfocan totalmente lo que quiere decir. Pero bueno, entonces, abrimos, Jorge. Lo primero yo voy a abrir aquí es el chat, a ver si hay alguien de... Ajá, ok. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por esta primera parte Adelante. de la conversación, ¿no? Bueno, pues le solicitamos a nuestros amigos que levanten la mano para sus preguntas. Insisto, pueden ser preguntas de cualquier tipo, ¿ok? No deben restringirse únicamente a esta exposición del profesor, razonando la irracionalidad, sino que pueden ser preguntas, bueno, que breguen por el ámbito de los principios, el proyecto, el programa, el plan. La idea es también, pues, reforzar aquellas áreas o aquellos temas que puedan estar débiles, ¿no? Así que, bueno, ya tenemos la primera mano levantada, profesor, y la segunda ya también. Sí, Jorge. déjame responder aquí por lo menos a Pablo Tai, que dice que yo hablo de física cuántica y no pongo ejemplos atómicos o subatómicos o moleculares. Tiene razón. Lo que sucede, Pablo Tai, es que si tú estudias la historia de la física desde Newton hasta aquí, por decir algo, vas a ver que la historia de la física es la sucesión de investigaciones acerca de si los hallazgos en algún nivel de la materia o de la estructura de la realidad son o no son aplicables a los otros niveles de la materia o de la estructura o la realidad o la energía, ¿ok? Y de hecho, la teoría atómica nació utilizando el modelo del sistema solar, con el Sol en el medio y los planetas girando, para explicar la manera como las partículas subatómicas giraban alrededor de un centro. ¿Okay? Entonces, y eso lo recuerda Einstein cuando objeta el campo de aplicación de los hallazgos en física cuántica que habían hecho sus colegas de una generación anterior y de su misma generación. ¿Okay? Y a eso le tenía miedo,
a que vayan hallazgos, por ejemplo, que se verificaban a nivel subatómico y tal, fueran a ser extendidos, Sí. y me refiero a hallazgos a nivel de laboratorio, ¿no? Por eso mismo. Pero gracias por tu pregunta, muy buena. Sí, en efecto, yo le había pedido que preparara la voz porque cuando abriésemos micrófonos, pues le daríamos la chance de hacer la pregunta, ¿no? Pero bien, en todo caso, mantiene la mano levantada. Vamos a darle la oportunidad a Jorge Méndez, quien la levantó primero. Jorge Méndez, líder del Partido Liberal Creemos de Venezuela. Excelente. Pero déjame un momentito que aquí Aníbal Dínamo pone algo importante. Faltan los conspiracionistas dentro de los influencers. Un momentito, Aníbal, momentito. ¿Ok? Que yo insisto en recomendar ahí la lectura de otro autor que no me gusta, que es Murray Rothbard, sobre las teorías de la conspiración. Donde Murray Rothbard te dice, mira, puede haber teorías de la conspiración cuando son fantasiosas, cuando son demasiado especulativas, conjeturales o sin base o con falta de fundamento. Pero hay conspiraciones reales, y si no, leete el libro de La isla del Dr. Jekyll, donde te cuenta la conspiración de donde nació en la isla Jekyll nada menos que el Banco Central. Entonces, ojo con calificar de conspiranoico a cualquiera, porque podemos estar hablando de un hecho de conspiración y no de una pura teoría de conspiración. Entonces, Ezequiel Fisetti, estrategia para lograr una unión internacional con el Plan 5R. Pero es que ya somos nosotros, Fisetti, la unión internacional. Se llama Foro Liberal de América Latina, existe desde hace 4 años o 5, ¿ok? Y somos nosotros una internacional de partidos, por lo menos no todos en actual, sino en potencia. ¿Ok? El partido Familia en Guatemala, el partido Creemos y el partido Creemos en Venezuela y el partido de Evolución en Perú, y además el partido fusionista en Chile. O sea, nosotros hemos logrado esa unión internacional. Ahora, ¿que no tenemos suficiente apoyo? No, no tenemos suficiente apoyo. ¿Que no tenemos financiamiento? No, no tenemos financiamiento. ¿Que no tenemos visibilidad en los medios de prensa y tal? No, no tenemos. ¿Que tenemos poca resonancia en redes sociales? Sí, tenemos poca resonancia, pero que unión internacional con el Plan 5R, eso es lo que somos. Eso ya lo logramos, Fisetti. Sí, Débora Ruano, aprovechando que anda ahí en el chat, profe, dice, ¿qué opina el profe del Great Eso Reset? es globalismo, querida Débora, eso es globalismo. Son los globalistas, insisten todo el tiempo inventando denominaciones, y a veces hasta inventan, no inventaron la economía naranja, y en este World Economic Forum de Davos último, no apareció, pero en los 2 anteriores a este, en los 2 previos a este, sí apareció que la economía naranja, que el gran reset, y tal, y qué sé yo, y eso es globalismo, ¿ok? Ahora, del gran reset hay una cosa que sí yo rescato, ¿no? Que es una mirada racional sobre China. Eso sí, eso sí. A mí, mi opinión personal siempre, ¿okay? A mí me gusta una mirada racional y no histérica sobre China. Y un entendimiento de que China no quiere acabar con la humanidad, porque la humanidad somos sus clientes de las empresas chinas. Y si no, mira tu baño, como yo he dicho muchas veces, mira tu baño, mira tu cocina, mira tu escritorio, mira tu dormitorio, a ver todos y cada uno de los artefactos chinos, y mira tu closet, tu ropero también, cada uno de los bienes y servicios y artículos de origen chino que estás utilizando. Entonces, una mirada racional sobre China es lo que yo rescato de ese gran reset.
Sí, Y además el gran reset al que se refiere el World Economic Forum tiene mucho que ver en temas ambientales, ¿no, profe? Yo he seguido algunos think tanks como el Herndon Institute, Débora, yo te recomiendo, voy a poner acá un artículo de Justin Hawkins sobre este tema, y Justin Hoskins, perdón. Y bueno, ahí habla claramente sobre la intención, ¿no? Pues de resetear la economía global en clave de una economía verde, ¿no? Y bueno, digamos que este globalismo pues se tiende a esa línea de pensamiento evidentemente, y eso es globalismo, y en otras palabras es socialismo global. Así que bueno, por acá te voy a compartir ese recurso para que lo tengas a la mano. Gracias por tu pregunta y qué bueno que nos escuchas desde sí. Utah, en Estados Unidos. Gracias, Débora. Hay 4 manos levantadas. Yo Sí, quisiera pedirle a Pablo Tai que sobre física cuántica, no, Pablo, es un detalle que yo me metí, de atrevido que yo soy, de impertinente y metiche, ¿no? Que ahora se me dio por meterme con la física. No, yo no me metí con la física, me metí con mi tocayo Albert Einstein, porque es mi tocayo y yo lo quiero mucho. ahora ya se amoló, profe. Ahora le preguntan de física. Ahí ve cómo responde usted. Ahora, Bueno, le vamos dando la palabra por el orden, ¿no? Siempre recordando preguntas, comentarios, objeciones, críticas, audaces, breves y concisas, por favor. pero dale a Winston Méndez, por favor, primero, porque yo quiero anunciar que mañana, jueves, vamos a lanzar ya la propaganda para el viernes de Costa Rica. Adelante, por favor, Winston Méndez. Gracias, Jorge. Bueno, ya le di el micrófono a Jorge Méndez, profe, por el orden. Bueno, ok. Invertimos el orden, los factores no altera el producto en este caso. Dale. Bienvenido, tocayo, adelante, buenas noches. Los dos se llaman Méndez. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mi pregunta es bastante breve. Usted mencionó, profesor, sobre 4 suprapartidos internacionales: la Internacional Socialista, Comité Latinoamérica, el Grupo de Puebla, que es como un rebranding del Foro de San Pablo, y la Internacional Progresista, y mencionó otro que no tuve tiempo de anotar. ¿Cuál es? Se llama COPAL con 2P, Comité Permanente de Partidos Americanos. C-O-P-P-A-L. No, perdón, Conferencia Permanente de Partidos América Latina. Creo que son 3P, Partidos Políticos América Latina. No ha estado muy activo últimamente y no necesita, porque con las otras 3 ya la izquierda tiene de sobra. Ok, ahora sí con Winston Méndez, Jorge, por favor. Sí, cómo no, con gusto vamos. Con Winston Méndez, a ver. Adelante, Winston. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Sí, buenas noches, profesor Mansuetti, y buenas noches, Jorge Chapas, y a todos también. Bueno, mi pregunta va relacionada con algo que he escuchado en personas, por lo menos aquí en mi país, que, bueno, dicen que son libertarios, que son de derecha, y muchas también ya están metidas en partidos políticos, y es lo siguiente. Dicen que es imposible poder formar un partido puro de liberalismo clásico, que tiene que ser estrictamente o necesariamente mezclado con alguna otra ideología para poder surgir. Entonces, ¿qué respuesta podríamos dar a un tipo de razonamiento como este? Muchas gracias. Respuesta corta y racional. Eso es mezclar el bien con el mal. Y el mal sale ganando siempre. Esa es la respuesta corta. Para mezclarse con la izquierda, ¿no? Respuesta un poco más larga, la evidencia. Miren lo que terminó el gobierno de Macri en Argentina con esas alianzas con las izquierdas.
Mira en lo que terminó el uribismo en Colombia. Y ojo con la calle Pou, ¿ok? Y mira el perdón a los terroristas y a los guerrilleros como materia de pactos, ¿no? Ahí andan, en Venezuela y en Colombia. En los dos casos hubo indultos y amnistías para guerrilleros y subversivos marxistas, asesinos de toda clase. Eso es una cláusula fundamental de los pactos con la izquierda, ¿ok? Entonces, la evidencia es la segunda respuesta, la evidencia latinoamericana. ¿Dónde ha tenido éxito una alianza con izquierdas de ese tipo? En ninguna parte. Creo que con eso está respondido. No sé, profe, me atrevería a pensar que Winston, cuando dice es imposible, no sé si se refiere al hecho de que los sistemas electorales y de partidos políticos tienen las barreras muy altas para formar partidos políticos de derecha auténtica derecha, porque obviamente socavan el status quo, ¿no? Bueno, ¿hay evidencia en contra de ese razonamiento? Bueno, lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los pactos a nivel de cúpula, y de cúpulas, en plural, y otra cosa son que, bueno, que tú puedes admitir gente que no es pura, digamos, que no ha estudiado liberalismo clásico ni comparte. Tú puedes admitir gente para hacer número a fin de que te permitan pasar la valla. Yo creo que lo primero no es admisible, lo segundo sí, ¿ok? Pero sí quiero diferenciar muy bien las dos cosas y gracias por tu aportación, Jorge, porque sí es importante. Ahí está, de Perú están Juan Alberto Ugas y Martín Rodríguez. Vamos a darle Sí, le corresponde a Pablo Tai. Adelante, Pablo. Pero que no sea, adelante Pablo, pero que no sea de física cuántica, porque ese es un detalle nomás. Hazle la pregunta de física cuántica, Pablo, al profe. Sí, no le iba a hacer la pregunta de física cuántica porque ya quedó aclarado. Mi pregunta iba, también usted mencionó en otro momento sobre el evolucionismo, específicamente a qué se refería y también mencionó sobre la racionalidad, pero por lo que yo veo, bueno, antes de eso voy a dejar en claro de que yo soy ateo, ¿ya? O sea, y digamos que a mí, cuando me dan una opinión sobre la religión, yo recién doy la opinión, o sea, yo me voy así como estas personas ateas que me dicen, no, Dios no existe y todo ese tipo de cosas, digamos, intentando crear conflicto. A mí solamente me preguntan qué opino y yo doy mi opinión, pero fuera de eso yo no hago ese tipo de cosas. Y usted habla de la racionalidad y desde un punto de vista un racional lo puede decir, pero hay cosas que no son racionales dentro de la religión, como en este caso que ustedes son cristianos. Que no tengo nada en contra, usted puede tener, yo tengo, digamos, ciertas discrepancias con la religión, y eso que yo he estudiado en un colegio católico como unos 11 años, creo. Pero mi pregunta es... Por eso debe ser. Por eso, la primera cuestión era a qué se refería sobre con el evolucionismo, y segundo, no se podría... ¿Por qué se relaciona tanto el cristianismo aquí con este movimiento Foro Liberal? Yo estoy, al menos porque mi conjetura es que ustedes están de alguna manera captar el voto cristiano católico. Si fuera por eso, sí, más o menos yo lo entendería, pero si es para... No, pero es que no es por eso. No es por eso. ¿Ok? Nosotros no somos maquiavélicos. Creemos que el fin no justifica los medios. ¿Ok? Sino que los fines y los medios deben arreglarse con respecto a estándares morales. Y esos estándares morales deben ser racionales. Tienen que tener bases racionales. Entonces, no es que nosotros queremos traer el voto evangélico y el voto católico. Es que nosotros somos, en la mayoría de los que estamos metidos en esto, somos cristianos, católicos o no.
de manera que no lo hacemos por maquiavelismo, digamos. Eso sí tiene que quedar súper claro. Y respetamos y integramos y saludamos a la gente como vos, que son ateos, pero que no son beligerantes, digamos, anticristianos, como eso que ponen en Facebook y en Twitter todo el tiempo contra el cristianismo y todo eso, ¿no? Entre ellos, el autor de Michael Wimmer, él es ateo y él cree que el cristianismo es una idiotez. Ahora, vamos con la evolución. Es que tengo dos respuestas cortas, ¿ok? Y las dos son cortas. Una es filosófica y otra es científica. La filosófica dice que el universo no puede haberse dado el ser a sí mismo. Y la científica es que no hay ninguna evidencia de que el hombre desciende del mono y el mono del perro y el perro de la mosca. ¿Okay? No hay ninguna evidencia, ni evidencia fósil, ni bioquímica, ni el ADN, ni tal. O sea, el evolucionismo, ¿okay? Fue promovido por los círculos marxistas y Marx era un admirador de Darwin. Darwin le repelía un poco porque no quería que su pensamiento científico, o que él alegaba ser científico, se contaminara con teorías políticas. Pero a Marx eso no le importaba y a los marxistas mucho menos todavía. Entonces los marxistas empezaron a promover el evolucionismo como si fuera un hecho científico y la gente dice, no, pero es que el evolucionismo es un hecho científico. No, disculpa, no es un hecho científico. ¿Dónde está la evidencia? No hay evidencia, ¿ok? Entonces, si tú quieres, no sé si tú, Pablo Tai, estás en el grupo Aula Virtual 5R. Si estás ahí, yo te puedo, por privado, pasar, por ejemplo, un par de videos muy buenos que le acabo de pasar a Vázquez de Perú esta tarde, porque también salió con, bueno, que la evolución es un hecho científico. Te puedo pasar esos dos videos que te desmontan el que la evolución sea un hecho científico. Pero déjame hacerlo por privado para seguir aquí con las preguntas, por favor, de... Leonardo Pino dice que también quiere esos videos. Bueno, me ponen en mi WhatsApp y yo se los paso por WhatsApp en privado. Son dos videos muy buenos de dos autores distintos, dos fuentes diferentes, que desmontan desmontan el evolucionismo. Especialmente hay un libro de Philip Johnson que fue muy famoso que se llama Darwin on Trial, Darwin a juicio. ¿Okay? Muy, muy bueno. Y entonces te demuestra que no hay suficiente sustento científico, evidencia ni experimental, ni observacional, ni nada para sostener teorías evolucionistas, como no sea la microevolución. De todo eso hablan los videos que te puedo pasar por privado. ¿Está bien? Quisiera hacer una acotación, porque a mí también me parece que usted está viendo, no, es una opinión, yo no estoy criticando, es una opinión. A mí me está pareciendo de que usted está viendo el evolucionismo desde la propaganda errada que se hizo, porque en sí la teoría de la evolución y la que hizo Darwin no especificaba que el hombre venía del mono. Yo sé, eso es correcto. ¿Y cómo se llama? Y estas teorías no solamente hablan más que todo porque si usted ve las últimas digamos, las últimas evoluciones de la teoría, por así decirlo, no solamente incorporan elementos genéticos, antropológicos, que en sí demuestra que de generación a generación el genoma tiene estas variaciones que son las con lo que uno dice que va cambiando, digamos que se explica la evolución, no es como esa evolución que se ve en Pokémon, que... No, sí, es correcto, es correcto. Yo sé distinguir entre científicos serios, que son evolucionistas, y propagandistas vulgares. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero déjame
Entonces, dejemos eso por privado, por WhatsApp, por favor, ¿sí? Gracias. Ok, vamos con Juan Alberto o Martín de Perú, porque ellos tienen dentro de 45 minutos tienen la reunión de ellos, ¿ok? Entonces vamos a darle la palabra a Martín y a Juan Alberto, por favor, Jorge. Sí, adelante, Sí, Juan. gracias. Ok, gracias Jorge, gracias Tocayo, ¿cómo estás? Interesante la charla. Yo solo quería hacer una breve opinión, muy breve. Yo pienso que hay tres razones por las cuales existe la irracionalidad en la política. Tres razones fundamentales. La primera se llama la ignorancia, la falta de información, la falta de lectura, la falta de cultura. La gente no se instruye en política. Eso la hace ser irracional. Hay mucho analfabetismo en política. La segunda razón es una razón totalmente irracional o profundamente irracional, que es una razón subjetiva, para no querer entender bien la política. Sí. O sea, esos que dicen que ellos son los malos, nosotros somos los buenos, los que odian, ¿no? Acá en el Perú llegó el odio a la política, ¿no? Los subjetivos del odio, te odio porque piensas distinto a mí, etcétera, etcétera, ¿no? La razón subjetiva no los deja ser racionales. Sobre todo también aquellos que odian porque se cayó el muro de Berlín y se cayeron sus banderas de lucha de tanto tiempo y no se pusieron ni siquiera a meditar por qué se cayó o por qué lo cayeron, que es la verdad, ¿no? Pero las razones subjetivas no les permiten ser racionales. Y la tercera, que es la de los estúpidos, ¿no? Que tampoco van a ser racionales los estúpidos. Y que son los que creen que es lo que no es, pero insisten en decir que eso es. O sea, los que se ponen a discutir la politiquería, ¿no es cierto? Entonces, para mí, esas tres son las columnas vertebrales donde se sostiene la irracionalidad en política. ¿Cuál es mi conclusión, mi querido Alberto? Olvidarnos de los irracionales. Francamente hay gente racional. No se puede hacer nada. No hay, mira, el coronavirus se cura. La irracionalidad es incurable. Así los metas en cuarentena, ¿no? Esa es mi opinión. Nada más. Gracias, querido Tocayo. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices, por eso entonces dejo el tema ahí y te agradezco tu intervención. Y voy a señalar un puntito sobre el ateísmo, que me gustaría que quede bien grabado ahí y en Facebook. Para nosotros el ateísmo no es ningún problema. Nosotros tenemos en nuestras filas gente que es atea. Llamémosle no creyentes, llamémosle ateos. Tenemos también gente que no es atea, pero que es agnóstica, o sea, no creyente. Y otros que son indiferentes, ¿ok? Entonces, todo eso tiene cabida en nuestro movimiento, inclusive tenemos líderes, tenemos miembros del directorio que son ateos, declaradamente ateos. Eso no es problema para nosotros. Somos un proyecto político, no religioso, ¿ok? Y estamos de acuerdo en las 5 reformas, la gran devolución y la hoja de ruta. Y eso no tiene nada que ver con el ateísmo. Tenemos mucho, para nosotros el ateísmo no es ningún problema. Incluso más, te voy a decir, para que quede ahí en Facebook, para los que no nos conocen. Tenemos dentro de nuestro movimiento un par de homosexuales, pero no son, al igual que los ateos, no son anticristianos, o sea, no son anti, ¿ok? Entonces, tampoco es problema la homosexualidad como tal. Para nosotros el problema es la agenda LGBTI+, como dice, LGBTIQ+, y todo eso. Eso sí es problema, pero la homosexualidad como tal no. Y lo mismo el ateísmo, el agnosticismo o la indiferencia al tema religioso. Siempre y cuando el respeto sea mutuo. Nosotros lo respetamos y ellos nos respetan y forman parte de este proyecto. Y parte importante, líderes incluso, no es que lo tenemos de muestra ahí en el armario y lo sacamos. Miren, aquí tenemos un homosexual o tenemos un ateo. No.
Nosotros en ese sentido somos honestos y transparentes y no hacemos esa clase de trampa. ¿Ok? No hacemos trampa como los copiones, por ejemplo, que nos andan copiando. Ahí la otra semana salió un grupo en Guayaquil, Ecuador, ¿ok? Firmando como un foro y con las 5 reformas que proponen ellos, que son 5 cosas ahí que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero usan nuestras marcas. Y eso sí es un problema para nosotros. ¿Ok? Dale con Martín Rodríguez, de Perú. Ok, ok. Sí, solo hacerle un comentario que mientras Juan Humberto Ugas hablaba, se me venía a la mente las 4 categorías de la teoría de la estupidez de Carlos Cipolla, ¿no? Es probable que exista alguna correspondencia con estas 4 teorías de Michael Huemer, pero bueno, ya lo dejaremos para otro momento. Adelante, Martín Rodríguez. Sí, buenas noches. Un comentario solamente. Yo escuché el año pasado a Agustín Laje, una conferencia, él es conservador, pues, y hablaba y lanzó una indirecta a los liberales clásicos. Bueno, yo lo entendí así, como que son muy sectarios y se creen que son los únicos que tienen la solución. Y la semana pasada hablé con un amigo acá de Lima y me dijo lo mismo. Me dijo, ustedes tienen que ceder porque ustedes son los únicos que tienen la verdad, entonces así no se puede avanzar, tienes que negociar en un punto común porque él se va a lanzar al Congreso, ya tiene su partido ahí en Solidaridad, acá para las próximas elecciones en marzo que viene. Entonces me dijo eso y he visto que se repite esa idea como que quieren marcar un estigma, ¿no? O sea, de que son sectarios y se creen los únicos que tienen la solución y rechazan a los demás y andan solos, se aíslan. Así me lo dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería comentar, que varias veces he escuchado ese comentario por acá. Solamente eso, gracias. Claro, pero habría que preguntarle habría que pedirle al AGE y al amigo tuyo que en lugar de lanzar indirectas, lancen directas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, habría que pedirles que sean más específicos. Cuando ellos acusan así en el aire de sectarios a alguien, ¿a quién están acusando de sectario? ¿De quién están hablando ellos? ¿Okay? Que den nombres y apellidos. Laje, tu amigo que es del partido, me imagino que será del partido de aquel que era alcalde de Lima, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ok? Entonces, que sean más específicos. ¿Hablan de nosotros? Bueno, si hablan de nosotros o hablan de algún copión, algún imitador, algún influencer o algún politiquero, ¿de quién están hablando? Sean más directos en lugar de ser tan indirectos y sean más específicos en lugar de hablar en general así en el aire, ¿no? Donde caiga. Al que le caiga el sallo se lo ponga. Así. No, así no se hace en la política cuando se hace una política transparente y honesta, ¿no? ¿De quién estás hablando, Laje? ¿Estás hablando de nosotros? Nosotros no somos sectarios. Ahora, que tenemos somos la única salida para América Latina. Eso es un hecho. Ahora, si vos crees que estamos equivocados y Laje, que la salida es tu proyecto, muéstranos tu proyecto. ¿Dónde está tu proyecto? Nosotros no vemos nada. Ahí en esa gente lo que vemos es que venden libros, hacen videos, dan conferencias, ¿ok? Pero proyecto como el nuestro no hay. Entre los politiqueros de la derecha mala, tipo Uribe, tipo Macri, tipo Piñera, tampoco hay proyecto, no hay proyecto de reformas estructurales. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces, nosotros tenemos un proyecto completo para Latinoamérica entera, porque hay 4 suprapartidos internacionales en la izquierda y ningún país de los que estamos en las cajas vamos a salir solitos de la caja. No, vamos a salir solitos de la izquierda, del atolladero y de la debacle a donde nos están llevando
4, no uno, 4 suprapartidos internacionales. Y nosotros hemos dicho muchas veces lo siguiente, 2 puntos, anote por ahí, aunque va a quedar grabado. Si a nosotros el señor Laje o el señor Milei o el que sea, o la misma Gloria Álvarez, nos presenta un proyecto mejor que el nuestro, más completo, más sólido, más bien fundamentado, más atractivo, más coherente, entonces nosotros agarramos nuestro proyecto y lo tiramos al cubo de la basura y adoptamos el de Laje, o el de Gloria Álvarez, o el de Milei, o el que sea, pero hasta ahora no ha habido absolutamente nada ni parecido a lo que tenemos nosotros. Entonces, cuando lo haya, nosotros cotejaremos como personas racionales en la política. Cotejaremos, y si el de ellos es mejor, el nuestro va al cubo de la basura. Y adoptamos el de ellos inmediatamente. ¿Quedó claro? Sí, muy claro, profe. Al menos en el caso guatemalteco, bueno, Gloria Álvarez sí presentó una especie de programa político, pero bueno, eran 10 medidas, 5 eran de liberalismo económico, ciertamente, pero las otras 5 eran marxismo cultural. Entonces, pues bueno, no eran ni por lo mínimo, pues lo suficientemente sólido, ¿no? Así que, bueno, Hay aquí, perdón, antes de John Muñoz, perdón, que tiene la mano levantada. Aquí Lucrecia, de Venezuela, pregunta en el chat, ¿cómo podemos demostrar que el nazismo y el fascismo son movimientos de izquierda? Bueno, por citas de Hitler y Mussolini, ¿qué más quieren? Y la vida de Hitler, la vida de Mussolini y la historia del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Nacional Socialista, subrayado socialista. Y tantos discursos de Hitler en el sentido de que ellos eran, los nazis, socialistas, que eran de izquierda, pero no marxistas y que tenían, y de Mussolini que eran socialistas nacionalistas en lugar de socialistas internacionales como el mismo Mussolini había sido antes. La historia, Lucrecia, la historia, tú eres profesor de ciencia política, caramba. Muéstrales la historia, por ejemplo, de la República de Saló, ¿okay? Que Mussolini trata de hacer a lo último, ya a fines de 1944-45, cuando ya estaba en su decadencia total y la guerra se estaba perdiendo, implanta una república que se llamaba República de Saló, que era socialista. ¿Okay? Y saliendo de Hitler y Mussolini, bueno, la falange española, pues la falange española tradicionalista y de las juntas obreras nacional sindicalistas. O sea, toda gente con ideas anticapitalistas declaradas y antiliberales declaradas, que ese es el problema de cierto sector tradicionalista católico que no se desprende de ahí, también son antiliberales y enemigos declarados del capitalismo. Si eso no es izquierda, no sé lo que es izquierda. Lo que pasa es que muchos de ellos, como por ejemplo Perón en Argentina, no, nosotros somos de tercera posición, ni capitalismo ni comunismo, tercera posición. ¿Pero qué tercera posición? Eso está en los libros de Mises, especialmente gobierno omnipotente, intervencionismo, burocracia, socialismo. Todas esas terceras posiciones son socialismo blando. Los centrismos son socialismo blando. Y si no, preguntale a Macri, que ahora anda diciendo que él hizo un gobierno de corte socialista, y claro, porque había puesto un socialista todo el tiempo, que era Marquito Peña, de jefe de gabinete. ¿Ok? Y una tipa que también es bien socialista, como María Eugenia Vidal, ¿ok? O también Rodríguez Berreta, ¿ok? Son toda gente socialista, o sea, como dice mi querido amigo Walter de Chile, Walter Vega, por el centro entra la izquierda, ¿ok? Entonces,
algunos de esos elementos, mal llamados de derecha, fascismo, nazismo, falangismo, peronismo, ¿ok? O sea, algunos se dicen a sí mismos de centro, pero anticapitalistas. No, no somos comunistas, pero tampoco estamos a favor del capitalismo, para nada. Y el problema con cierta parte de la llamada doctrina social de la Iglesia es ese, de la Iglesia Católica. ¿Okay? No, la tercera posición, el tercerismo. No, nosotros no somos socialistas. ¿Y qué son entonces? No, porque somos tercera posición, no somos a favor del capitalismo. Eso es irracional, ¿ves? Eso es incoherente. Si vos querés ver bien quien te muestra bien la incoherencia de esa posición es Mises. Y Mises te dice lo siguiente, y te lo explica bien en varios libros. Te dice lo siguiente, 2 puntos. Mire, usted puede hacer un sistema socialista blando, pero es inestable. El sistema socialista blando que usted haga, llámele de centro, llámele tercera posición, llámele como quiera. El sistema socialista blando que usted arme, o socialista no extremo, vamos a ponerle, o socialista no radical, vamos a ponerle, lo que usted quiera. Si usted hace esa política, los resultados van a ser igualmente catastróficos y va a ser inestable. Si no hay una fuerza de derecha verdadera, real, que le ponga coto y le haga retroceder, entonces las izquierdas van a aprovechar las tensiones y las contradicciones. Sí, ni se hablaba de contradicciones también. Y las contradicciones van a ser tales que ellos van a hacer fuerza para pasar del centro cada vez más a la izquierda. Y eso lo hemos visto en América Latina, pero montonones de veces, en montonones de países y en el mundo. Entonces Mises tenía razón, eso es irracionalidad, eso es incoherencia. Como también son 2 incoherencias paralelas las que yo les señalo a los influencers. De un lado, los chairos de mercado. Eso es incoherente, es una irracionalidad. Porque usted no puede estar a favor del libre mercado y al mismo tiempo querer o pretender dinamitar todas las instituciones, ¿ok? Y las asociaciones naturales como la familia, el matrimonio, la familia, que dan soporte, léase a Douglas North, Premio Nobel de Economía, Douglas con 2 S, Douglas North, que dan soporte al capitalismo y que sin ellas no existe. Entonces, usted es un chairo de mercado, usted es un incoherente, usted es un irracional. Usted es un estatista pro vida, otro incoherente, otro irracional, porque usted quiere darle extremo poder al Estado y a todas las instituciones socialistas del Manifiesto Comunista de 1948 y pretende la defensa de la vida. Pero oiga, sea coherente, pues, ubíquese. Otra cosa que quiero, a veces yo soy muy enfático, a veces yo soy muy, hablo duro, no tengo esa capacidad envidiable que tienen otras personas que hablan más despacito, sin alzar la voz y tal. Me parece, yo opino que, no sé, mi humilde opinión. No, yo no soy así, es mi forma de ser. Pero para eso, entiéndase bien lo siguiente, yo no soy el único aquí, ¿eh? Aquí está, para hacer contrapeso conmigo, aquí hay gente de sobra. Aquí está Jorge Chapas. Él sí que es todo un caballero. Está José Luis Tapia, uy, otro de otro nivel, de otro nivel. otra persona que decimos todo lo mismo, ¿no? Pero con unos tonos más moderados, ¿no? Es la forma de hablar, la forma de ser de cada uno. Alguno es más vehemente, como yo, por ejemplo, y otro menos vehemente, y tienen esas virtudes que yo envidio tanto, pero no tengo. Ok, vamos con John Muñoz, ahí tenés otro caballero. Bueno, mire, John Muñoz, si no mal recuerdo, ya hizo una pregunta y tenemos una pregunta en el chat que me hace advertir acá Arlington. Es interesante, es de Marcela Lucero. Creo que esa es a la pregunta que te refieres, Arlington. Dice, por ejemplo, en Colombia la toma de decisiones políticas
se dan desde varios elementos, pero el que prima en la gente es el elemento emocional. ¿Cómo se podría comenzar a trabajar de manera racional con la población? Creo que es una pregunta muy básica, profe, no sé cómo le parece. Muy básica y por tanto, pues digna de responder, ¿no? Mira, el asunto lo tratamos hoy en privado con, si no me equivoco, con mi tocayo, Juan Alberto Ugas, ¿no? Yo le pregunto a la gente, le mando el material nuestro, le mando documentos, nosotros tenemos muchos documentos, tenemos el diagnóstico que faltaba y el compendio de las 5 reformas que explican todo, pero la gente no quiere leer, ¿ok? Y esos elementos tocan aristas emocionales también, porque aquí, ¿quién nos emociona con un país de primer mundo? ¿Quién nos emociona con salir de la pobreza y acabar con el desastre de los servicios públicos, con la inseguridad? Eso no es emocionante, participar en un proyecto, hacer la historia, hacer el futuro de América Latina, eso no es emocionante. Sí, es emocionante, pero la gente no quiere leer. Sí, en efecto, sí, No, sí. yo me pregunto lo siguiente, y hago un experimento mental, como hacía Einstein, no, mi tocayo. O sea, el experimento mental es el siguiente. Agarre usted pensadores fuertes, como Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, incluso, claro, Ayn Rand. O sea, yo personalmente le tengo mucho respeto a Ayn Rand. Yo sé que es atea y todo eso, pero le tengo mucho respeto, por varias razones. Y eso lo he explicado. Debe estar grabado por ahí. Agarre usted esos pensadores, ¿no? O gente como, qué sé yo, Descartes, por ejemplo, por poner algo. O el mismo Kant. O sea, no importa que estén equivocados o no estén equivocados. Agarre usted esos pensadores que escribieron varios libros, ¿no? Agarre a Wittgenstein, por ejemplo, o agarre a Heidegger o a Ortega y Gasset. Tráigalo aquí, tráigalo a 2020 y póngale en un ambiente donde Aristóteles escribe la física, la metafísica, los primeros analíticos, Tomás de Aquino la suma teológica, okay, Wittgenstein el tractato y tal, y póngalo aquí en medio de toda esta gente irracional, ¿y qué le va a decir? Mucho texto, Aristóteles. Eso es muy largo, Tomás de Aquino. Dilo en un meme, Agustín de Hipona. Porque una figura vale más que 1000 palabras, Agustín de Hipona. Deja de escribir esos textos tan largos de que confesiones y que todo eso. No, dilo con una figura, dilo gráficamente, Agustín de Hipona. Bueno, yo creo que desde Aristóteles hasta no sé, Ortega, los mandarían allá donde ustedes saben, a toda esa manga de gente que viene y te dice, eso es muy largo, tienes que hacer un video de 5 minutos, Descartes, hace un video de 5 minutos, no es Descartes, eso es mucho texto. Por Dios, pero en ese mundo vivimos. Si traemos a ese mundo a Aristóteles, supongamos un experimento mental, y lo enfrentamos con toda esta gente que le dice, mucho texto, eso es muy largo, tienes que decirlo con una figura. ¿Qué? ¿Qué van a decir? Van a decir, esta gente está loca, esta gente regresó, no sé, o sea, yo no creo en la evolución, pero sí creo en la involución. Esta gente regresó a las cavernas a hacer puras figuras pictográficas, nada más, a hacer esas figuras que hay en las cuevas de Altamira y en otros lugares prehistóricos donde hacían dibujos de animales y cazadores con lanza, cazando búfalos y todo eso. ¿Ah? O a los jeroglíficos egipcios donde hacían serpientes y palomas y ponían mujeres y hombres, hacían jeroglíficos. ¿Ok? O también en las civilizaciones de la Mesopotamia, ¿no? O
Sumeria, Acadia, todas esas civilizaciones, donde hablaban, o sea, no había escritura, o por lo menos no estaba desarrollada, y entonces en lugar de escribir libros, y todo, hacen lo que hacen ahora. No hay que decirlo con figuras. ¿Qué? Pero ese es el colmo de la irracionalidad, que no, en el año 2020 no dejarían hablar a Aristóteles, porque dirían, no, Platón, uy, no, Platón, deja esos diálogos. Sí, ya sabemos que vos fuiste alumno de Sócrates y tal, pero dilo en una figura, Platón. Platón lo mandaría al demonio, no juegue. Pero ese es el mundo en que vivimos, ya es un mundo ágrafo, ya es un mundo donde nadie escribe. Y ni hablar del tema ortografía. Hoy que yo me desmayo en Twitter y en Facebook cuando veo la gente, y a veces me mandan mensajes al WhatsApp, ¿no? Con una ortografía que ni bueno, pues. O sea, no, ya la gente no sabe escribir, ya, no, ya llegó a una etapa, regresó a una etapa, digamos, ágrafa, o sea, no hay ya lenguaje y por lo tanto no hay comunicación, no hay racionalidad. Sí. Por eso entonces los cristianos lo que hacen es sacar versículos y los ponen para justificar su inacción, su holgazanería, su pietismo, su antiintelectualismo y su antipolítica. Versos bíblicos, ¿ok?, sacados de contexto, descontextualizados, para justificar cualquier cosa que se les ocurra. Eso tenemos hoy en el año 2020. Yo me imagino si trajéramos a Lutero, Calvino, y lo metiéramos en alguna iglesia protestante de ahora, pues hoy sería horrible, ¿ok? O sea, o traer alguno de los voy a hablar ahora para los católicos. Supongamos que traigamos a 2020 a gente como Pío XI o Pío X o León XIII, ¿ok? Y viera las cosas que pasan ahora en la Iglesia Católica. Bueno, pues no estarían muy contentos. Sí. No sé si fui claro. Sí, no, bastante. A mí me gustaría complementar su respuesta para Marcela Lucero, porque creo que en principio tenemos que hacer nosotros un esfuerzo por adentrarnos un poco en la lógica y en la retórica, ¿no? Para tratar de delinear, de entrenarnos en dar respuesta, porque no es fácil, Marcela, no es fácil cuando máxime, cuando, como dice el profe, la gente no tiene el hábito de la lectura y sus procesos de pensamiento, de razonamiento son muy débiles. Entonces nosotros tenemos que meternos un poco en ese aprendizaje para saber cómo reaccionar y bueno, tratar de ejercitarnos en ese proceso de pensamiento para nosotros dar respuesta, ¿no? En lógica, por ejemplo, bueno, ¿cómo planteas un argumento, no? O sea, bueno, si alguien te lanza una expresión como la de si eres un fascista, ¿no?, que era lo que le decían ahí a alguien ahí, entonces, bueno, tú tienes que sondear la posibilidad de que esa persona esté abierta a un diálogo en principio, ¿no? Porque si la persona te lanza ese término pues acusatorio, peyorativo, bueno, es posible que la persona ni siquiera esté abierta a dialogar. Pero si está abierta al diálogo, que es lo que hay que procurar, y en eso también hay que ser, bueno, entrenarnos, hay que entrenarnos en procurar abrir al diálogo y ser abiertos al diálogo. Por algo somos políticos, sí, somos políticos y debemos abrirnos al diálogo. Bueno, entonces tienes que aprender a cómo plantear un argumento, ¿no? El argumento tiene sus partes, tiene una introducción, tiene un planteamiento central, das el espacio para una objeción, después encuentras el error, tienes que estudiar algunas falacias, identificar las falacias, estás cayendo en un error y luego tratar de conducir hacia la conclusión, ¿no? Esas son a grandes rasgos el tema de lógica. Y la retórica,
pues te sirve para poner los acentos, para mejorar tus gestos, ¿no? Cuando quieres poner un acento, la forma en la que en la que debes mover las manos, miras a los ojos, no miras a los ojos. Ese tipo de exposición o de transmisión del mensaje es importante. Entonces hay que meterse un poco en esas lecturas, en esos aprendizajes para que, bueno, obviamente transmitir con mucha pasión, ¿no? Y eso, bueno, al profe yo admito que le sobra muchísima pasión en sus mensajes y eso es bastante bueno, ¿no? Aunque a veces ponga el acento o acentos pues muy fuertes donde pues tal vez a algunos les parezca tosco, ¿verdad? Pero bueno, es parte del ejercicio al cual nos debemos de someter los que queremos ser políticos y nos entrenamos para eso. Así que también yo por ahí complementaría, ¿no? Ok, sí, la comprensión. Jorge va a responder la pregunta de John Muñoz, pues yo le tengo miedo a la pregunta de John Muñoz, pues son muy agudas. La va a responder Jorge, John Muñoz, dale. Adelante, John Javier. La propaganda que me hacen ustedes hoy. Buenas noches con todos. Quería decirles algo con respecto a lo que se escuchó de que nosotros los liberales clásicos somos dueños de la verdad. Tenemos que tener algo bien claro. Para los socialistas, la razón siempre va a estar al servicio de la dominación y no de la liberación. Desde ese punto tenemos que partir, porque la verdad entendida en la tradición filosófica, de acuerdo al socialismo, desde Platón hasta Hegel, siempre les va a llevar a Marx. Es una adecuación del predicado para el sujeto, pero eso, escúchenme, no es una verdad, no es una solución, es una oración peyorativa de la misma esencia del socialismo. Porque el socialismo nunca practica una virtud, sino un vicio. El vicio del estatismo. Y de eso cosecha la corrupción. Es una realidad que no podemos darle la espalda cuando nos digan eso. Esa es la respuesta. Sí, totalmente de acuerdo. Traté de seguirte lo más fiel en el hilo de tu comentario, John, y sí, totalmente de acuerdo. Ya no hice preguntas, ¿eh? Ya no hago preguntas. Sí, como no hiciste preguntas, así que está fácil el comentario en realidad. Sí, no, efectivamente, ¿no? Siempre la pregunta queda sobre, bueno, ¿qué es la verdad? ¿No? Esa fue, por cierto, una de las primeras exposiciones de nuestro amigo Alan Sánchez en este curso de creacionismo. Muy interesante, estudiamos las diferentes acepciones de la verdad y bueno, pues nuevamente acudimos a la que el profesor Mansuetti ha planteado en uno de sus libros. La verdad es la realidad y nosotros tenemos que hacer lo posible por dar evidencias, aunque en algunos casos hemos tenido que decir también, bueno, no las hay, ¿no? Porque nuevamente el problema con la gente es que también a nosotros acá en Guatemala hay como 5 preguntas top, ¿no? O sea, la primera siempre es, bueno, esto es muy difícil, ¿no? O sea, esa es la primera objeción, ¿no? Esto es muy difícil, ¿no? Y es así, nos la dicen a diario. Pero la otra pregunta que siempre nos hacen es la de, ¿y esto dónde se aplica? ¿No? Bueno, y ponemos las evidencias en el tiempo, en los diferentes lugares del mundo, en los diferentes momentos de la historia, y la gente dice, no, pero que aplique en Georgia, que aplique en Corea del Sur, que aplique en República Checa, que aplique en Botswana, o que aplique en la Inglaterra del siglo 18, 19, no, eso no quiere decir que aplique. Bueno, usted me está pidiendo evidencias y las evidencias están allá. Y los seres humanos, al final de cuentas, más allá de algunas diferencias en su idiosincrasia, pues son movidos por los mismos incentivos, intereses. La naturaleza humana es la misma, pues.
¿verdad? Nada nos diferencia a nosotros de los habitantes de Singapur en materia de naturaleza humana. Así que, bueno, Singapur pudo hacerlo, Nueva Zelanda pudo hacerlo. ¿Ya? Entonces la gente tiende un poco al concretismo, ¿no? Entonces deme un ejemplo acá, ¿dónde, cómo sucede acá? Y, bueno, entonces les trasladamos al ejemplo chileno. Bueno, en Chile, no, pero es que allá fue un caudillo, fue un militar, es un régimen, y bueno, total que, claro, un ejemplo a calco no lo hay, pues, ¿verdad? Incluso luego los trasladamos a la época de el general Jorge Ubico en la década de los 30 acá en Guatemala, tampoco les parece. Bueno, o sea, la gente no se, pues también, hay momentos en los que uno se queda sin argumentos y optamos mejor En por el... México tenemos un dicho. Ningún chile les amola. Sí, es impresionante. Sí, hay alguien que habla, perdón. Ah, sí, Alan, adelante, por favor, Alan. Hola, Jorge. Quisiera conectar lo que acabas de decir con lo que expuso el profe Alberto. Hay un término médico que se llama síndrome del desuso y que deriva en una atrofia muscular. Por no usar un músculo, el músculo se atrofia, pierde volumen, pierde fuerza, se hace flaquito. El ejemplo más claro creo que son las personas que están inválidas, que no usan las piernas, tienen sus piernas muy, muy flaquitas. Lo equivalente, si tú quieres, con atrofia muscular, si tú intentas cargar algo, no puedes y aunque quieras, no puedes. En recientes estudios neurológicos dicen que la mente necesita estar ejercitándose, usándose. Y para eso recomiendan que la mente esté leyendo, investigando, es decir, razonando, trabajando, pues, así como vas al gimnasio y levantas una pesa y de repente de meses ya te ves los brazos así más grandotes, más hinchados. Así, cuando te dedicas a leer, a estudiar, porque tienes que hacerlo, es un deber hacerlo, no te cuesta razonar y tu capacidad de raciocinio está fortalecido. Sin embargo, yo creo y estoy convencido, esta es mi opinión, pero estoy convencido que el síndrome del desuso aplica también para el cerebro. Hay una atrofia cerebral. Si no lo usas, si no lo usas, te quedas flaco, chupado del cerebro. Y sí, yo creo que ahí desemboca lo que tú decías. Les das varios ejemplos y no los quieren ver porque no quieren razonar y porque les es imposible mentalmente tener una comprensión más cabal de la realidad y decir, sí es viable. Lo confieso, a mí hace 3, 4 años que empezaba a conocer 5 reformas, como no tenía conocimiento sobre 5 reformas, pues me costaba trabajo entender cómo hacer este cambio, esta transición, las 5 reformas, el gran proyecto de devolución, etcétera. Pero creo que tiene mucha conectividad esto que estoy diciendo. Si no usamos el cerebro, la razón, se nos atrofia y nos da trabajo pensar. Luego entonces las ardillas se duermen y luego para despertarlas está medio difícil. Ese era el aporte que quería hacer. No, buenísimo, Alan. Gracias, Alan, gracias. Muchísimas gracias, sí, ¿no? Y con eso que, bueno, les das un paper, un documento, y bueno, falta tiempo, ¿no? Entonces, y para eso, pero sí tienen tiempo para muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que el tiempo siempre puede hacerse para conocer la salida y para evitar que nuestros países lleguen al punto Cuba, ¿no? Esa es un poco la invitación.
Y hay también la cantidad de gente que te pone en las redes sociales las fotitos y las peliculitas de los perritos y los gatitos, tratando a los perritos y los gatitos como si fueran personas. ¿Okay? Acuérdese que eso tiene mucho que ver con el socialismo, por lo menos el socialismo del año 2020. ¿Okay? El socialismo modelo 2020 es tratar a los animales como si fueran personas y a las personas como si fuéramos animales. ¿Okay? Parafraseando a Ayn Rand, que decía también tratar a los adultos como niños y a los niños como adultos. ¿Okay? Y eso es muy de socialismo 2020. Bueno, Jorge, te pediría, como faltan 5 minutos, no veo ninguna mano levantada ni pregunta en el chat. Si tú, Jorge, puedes hacer un cierre invitando para el viernes me van a hacer una entrevista a los amigos de Costa Rica. ¿Ok? Aquí está el cerebro y el vómito. El cerebro no vomita. El viernes. Y el lunes vamos a tener el laboratorio con Daniel Rocha de Bolivia, que nos va a exponer una tesis de un investigador de Chile llamado Tapia de apellido, no me acuerdo el nombre, Tapia es el apellido, de Chile, no es nuestro José Luis Tapia, de Perú, ¿okay? Que se llama La Revolución Molecular Disipada, para entender el momentum que está viviendo Chile y que está viviendo Bolivia en este instante. Así Pero no es Félix Guattari, ¿verdad? No, es lo moderno, sí. Ok, dale Jorge, te escuchamos. Ok. Bien, amigos, pues una vez más ha sido un gran gusto para todos nosotros, los miembros del Foro Liberal de América Latina, para el profesor Alberto Mansuetti, para mí compartir estas 2 horas de nuestras vidas con ustedes, compartiendo pues, bueno, algunos temas en torno a ciencia política. El profesor nos ha compartido pues cómo podemos razonar la irracionalidad, básicamente a comprender los fenómenos políticos que se suceden en nuestros países y que mucho tienen que ver con histerias y con los efectos del estatismo, ¿no? Ese sistema perverso que prevalece en nuestros sistemas de gobierno y economía, que se materializa a través de malas leyes, miles de malas leyes que existen en nuestros ordenamientos jurídicos y que, pues bueno, vemos con tristeza, ¿no? De alguna manera prevaleciendo este perverso sistema. El objetivo nuestro acá es traerles estos temas para una mejor comprensión de estos fenómenos políticos y principalmente para una activación política, ¿no? Para que ustedes activen políticamente en partidos de derecha liberal que están formándose en todos nuestros países, en América Latina. El objetivo es constituir, crear legalmente nuestros partidos políticos y empezar a contener a las izquierdas desde nuestros congresos, nuestros parlamentos, tan siquiera con uno solo congresista liberal clásico, creemos que ya haríamos una fuerza importante. Pero desde luego tenemos que cumplir con las reglas del juego prevalecientes para formar partidos políticos y eso es pues relativamente costoso, ¿no? Costoso. Esto requiere recursos económicos en cantidades suficientes. Y por eso la invitación que hacemos hoy acá es a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para poder encontrar los recursos económicos que permitan la creación de nuestros partidos políticos en cada uno de nuestros países y pues ir logrando, ¿no? Este objetivo de ir cambiando nuestras realidades latinoamericanas. Hoy yo, a razón de
de la preparación de mi artículo para esta semana, tuve una conversación larga con nuestro colega venezolano Ambrosio Ramírez. Y bueno, le digo yo, cuéntame un poco de tu vida allá, ¿no? Quiero conocer el detalle si no es impertinencia. Y, pucha, es realmente increíble, ¿no? Ver la realidad venezolana, al punto de que, bueno, Ambrosio me dijo, creo que Venezuela ya está peor que Cuba. No sé, ¿no? Imagínense a qué grado puede llegar, pues, este socialismo tan malvado que nos está dejando, pues, sin vida, sin libertades, sin propiedades, ¿verdad? Y bueno, nos trata como animales. Así, lamentablemente viven muchos venezolanos y muchos cubanos. Así es de que la invitación es a hacer el esfuerzo, ¿no? A hacer el esfuerzo, a no desmayar, a no claudicar, porque bueno, eso, pues, quisiéramos pensar que no es parte del plan. No claudiquemos, roguemos a Dios su intervención, su sabiduría, pero a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Trabajando arduamente en la medida de nuestras posibilidades y dando una milla extra siempre, dando un poco más siempre a fin de lograr la constitución de nuestros partidos políticos y la puesta en marcha de la gran devolución y las 5 reformas. Ese programa de transición al capitalismo liberal, el único sistema de gobierno y economía capaz de preservar nuestras vidas, nuestras libertades, nuestras propiedades y de llevar orden, justicia, progreso económico a nuestros países. Jorge David Chapas, miembro fundador, presidente de familia desde Ciudad de Guatemala. Para mí ha sido un gusto, igualmente para el profesor Alberto Mansuetti. Los esperamos la próxima semana acá, igualmente en el mismo horario. No se lo pierdan, por favor, hablen de nosotros durante la semana, compartan nuevamente nuestro live en Facebook y bueno, nos encontramos acá. Hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima. Feliz noche, profesor y amigos. Gracias, Jorge.